Bienvenidos de nuevo. Nakamas de Universo Light Novel. En capítulos anteriores, recompensa y celebración. Tras derrotar a Crocodile y salvar a Arabasta, Kaelan recibe 400 millones de berries del Rey Cobra y una licencia de cazador mejorada, pero su verdadero botín es el aumento de su sincronización con Heracles al 62.5%, alcanzando fuerza de nivel B+. Nuevos tripulantes. Vivi se une oficialmente al Wind Rider para volverse más fuerte y proteger su reino, mientras que Nico Robin acepta la invitación de Kaelan como arqueóloga, revelando que él ya conoce el secreto de Plutón en Wano. Entrenamiento intensivo. Kaelan enseña a Aki de observación y armamento a Nami, Vivi, Tashigi y Robin con un método dolorosamente efectivo. Golpes en la cabeza incluidos. Rumbo a Skypiea con la mira puesta en el oro celestial y en él, el Wind Rider zarpa hacia Haya, perseguido por un buque de guerra de la marina liderado por el vicealmirante Momonga. Amenaza en Haya. Bellamila Hiena, fanático de Doflamingo, prepara una emboscada para Kaelan, prometiendo ganarse un lugar entre los oficiales de Don Quixote. Y hoy, después de tanta espera, presentamos la continuación. Chapter 51, Ambush en el mar. El Wind Rider continuó navegando hacia la isla de Yae. Kaelan, la postura del tronco apunta al cielo, ¿está rota? Nami miró con ansiedad la postura del tronco en su muñeca, que inexplicablemente apuntaba hacia arriba. La pose del tronco no está rota. La atracción magnética fue absorbida por la isla en el cielo. Robin intervino con calma, su tono tenía un deje de misterio. La isla en el cielo, podría ser. Nami estaba a punto de discutir, pero entonces algo hizo clic en su memoria. Instintivamente miró a Kaelan. Sí, es una prueba de que Sky Island realmente existe. Kaelan miró hacia el cielo y afirmó su sospecha. El problema ahora es que no sabemos cómo llegar a Sky Island y hemos perdido nuestro rumbo original hacia Yae. Nami se quedó mirando la pose del tronco que apuntaba hacia el cielo, su expresión se oscureció. Robin, Vivi y Tashigi también parecían preocupados. Sin rumbo, temían perderse en el mar. No te preocupes, una de las tripulaciones piratas que derrotamos le dejó una pose eterna a Yae. La usaremos. Kaelan respondió con calma y confianza. La mitad de los piratas que los habían atacado antes eran de Yae. Varios portaban poses eternas. Aunque no tuvieran uno para Yae, aún tenían uno para Arabasta. No se perderían. Ah, claro, usaremos el de ellos. Los ojos de Nami se iluminaron mientras recuperaba la pose eterna para Yae, respirando aliviada. Kaelan siempre tenía un plan. Era así de confiable. Entonces, ¿cuánto falta para que lleguemos a Yae? Kaelan le preguntó a Nami casualmente. A la velocidad que vamos, llegaremos esta tarde. Incluso antes si hay viento de cola. Nami revisó el gráfico e hizo un cálculo rápido antes de responder. Bien. Aterricemos en la isla Yae esta tarde y tomemos un respiro. Kaelan habló con un tono relajado y un toque de alegría. Al oír esto, las mujeres condujeron el jinete del viento a toda velocidad. Por la tarde, mientras Kaelan estaba en la cubierta, el contorno de la isla Yae apareció a la vista. En los arrecifes a lo largo de la costa de Yae, el primer oficial de los piratas de Bellamy, Sarkis, y su luchador, Ross, permanecían ocultos con telescopios, observando el océano. Mira, ese cazarrecompensas está aquí. Sarkis vio que el jinete del viento se acercaba y habló con entusiasmo. Por órdenes de Bellamy, había esperado allí durante un día entero, y finalmente, Kaelan había llegado. Vicecapitán, ¿de verdad vamos a enfrentarlo? Los ojos de Ross parpadearon, su tono era inestable, estaba nervioso. Como luchador de los piratas de Bellamy, se consideraba valiente, pero cuando pensó en a quién se enfrentarían, tembló. Este era el hombre que había derribado a Crocodile, con una fuerza abrumadora. Muchas tripulaciones piratas conocidas habían intentado detener a Kaelan recientemente, y ninguna había regresado. Todas habían sido entregadas a la infantería de marina a cambio de una recompensa. Tonto, no somos los únicos. El jefe ha reunido a varias otras tripulaciones piratas para ayudar. Somos cientos. Seguro que podemos con uno solo. Una vez hecho este trabajo, seguiremos al jefe y nos uniremos oficialmente a la familia Don Quixote, la fuerza dominante en el Nuevo Mundo. Sarkis miró a Ross, suspirando decepcionado. Había cientos de piratas de élite en McTown, y con el jefe al frente, ¿qué había que temer? Muy bien, hagámoslo. Ross finalmente se armó de valor, convencido por la promesa. Si lo conseguían, podría unirse a la familia Don Quixote. Esa oportunidad era demasiado tentadora. Tan solo ondear la bandera de Don Quixote bastaba para que la mayoría de los marines dudaran. Si se unieran oficialmente, sería como refugiarse bajo un árbol enorme. Auge. Ross lanzó una bengala al cielo. Esta se elevó con un fuerte estallido, liberando un destello brillante visible desde toda la isla. Al ver la bengala, Kaelan sintió instantáneamente que algo andaba mal. Jaja, parece que alguien nos espera en la isla. Kaelan se rió entre dientes y un brillo frío brilló en sus ojos.
Antes incluso de que él hiciera algún movimiento, otros ya estaban conspirando contra él. Caelan, ¿deberíamos evitar esto por ahora? Vivi miró hacia el puerto. Estaba tranquilo, pero percibía la tensión y habló con preocupación. Nami, Robin y Tashigi también miraron a Caelan, esperando su decisión. No hace falta. Aterricemos y veamos qué trucos tienen preparados. Caelan, confiado en su fuerza, no tenía intención de esquivarlo. En su opinión, no había ninguna amenaza real en la isla. El único que valía la pena mencionar era Bellamy, el consumidor de fruta primavera, e incluso él no valía la pena preocuparse. Con la orden de Caelan, el jinete del viento continuó acercándose a la orilla. En la taberna de McTown, Isla Yae. Cuando se encendió la bengala de señales, la taberna, previamente llena de charlas sobre una emboscada a Caelan, quedó en silencio y luego estalló en ruido nuevamente. ¿Es Caelan está aquí? El rostro del viejo pirata Orwell palideció. Su mano temblaba mientras sostenía su bebida. Cobarde borracho, ¿de qué tienes miedo? Estamos aquí para acabar con él. Y ese Caelan es blando de todas formas. Rara vez mata a alguien. El verdugo Rocio se burló de Orwell con claro desdén. Había oído que todos los piratas que habían atacado Caelan estaban ahora en una base de la marina. Ni uno solo había muerto. ¿Qué había que temer de alguien tan blando? No es blando. Los piratas muertos solo obtienen el 70% de su recompensa. Vivos, el 100%. Él no nos ve como personas. Nos ve como Berry, el típico Berry. Nunca he oído hablar de él perdonando a un pirata sin recompensa. Orwell bebió un trago profundo para calmar sus nervios. Tenía miedo de enfrentarse a Caelan, el hombre que trataba a los piratas como sacos de dinero. Con su baja recompensa, probablemente sería abatido de un solo golpe. Sí, no los ve como personas. Hasta Crocodile y todo Baroque Works fueron derribados. ¿Cómo podremos vencerlo? El pánico cundió entre los demás piratas. Les temblaban las piernas al pensar en huir. Originalmente habían planeado emboscar a Caelan y hacerse un nombre, pero ahora que él estaba realmente allí, estaban muertos de miedo. Incluso Rocio, que se había burlado de los demás antes, estaba empezando a temblar y a perder la confianza. Después de un momento, Rocio tomó una decisión. Corramos, somos cientos. Caelan no puede atraparlos a todos, gritó, mirando a su alrededor. Si todos se dispersaran, Caelan no podría atraparlos a todos. La mayoría escaparía. Los ojos de los otros piratas se iluminaron ante la idea y comenzaron a correr hacia las salidas. La alianza destinada a emboscar a Caelan se derrumbó antes de que siquiera pusiera un pie en la isla. Bellamy observó cómo se desarrollaba el caos, con la furia ardiendo en su interior. Bastardos. Si intentan correr, los mataré. Los pies de Bellamy se convirtieron en resortes. En un instante, se lanzó hacia adelante y les reventó el cráneo a los dos corredores más rápidos. El resto de los piratas se quedaron paralizados, aterrorizados, y dejaron de moverse. Ven conmigo al puerto. Solo hay un Caelan. Lo derribaré yo mismo. Bellamy les gritó a los piratas restantes. No tenía miedo. Mataría a Caelan y se uniría oficialmente a la familia Don Quijote. Bajo la amenaza de Bellamy, el resto de los piratas marcharon a regañadientes hacia el puerto. Entre ellos había un hombre barrigón y sin dientes que sonreía ampliamente. Sí, jajajajaja. Ahora esto se pone interesante. Era Barba Negra. Estaba ansioso por ver qué clase de hombre era Caelan, el que había creado una vacante entre los señores de la Guerra del Mar. Chapter 52 Oeste Mater. En el buque de guerra de la Marina, el vicealmirante Momonga miró a través de un telescopio hacia el puerto. Ya aterrizaron. Vamos allá también. Estaba a punto de bajar el telescopio cuando vio una bandera hecha jirones con una cara sonriente rayada. Espera, ese símbolo. ¿La marca de la familia Don Quijote? En otras palabras, el pirata aquí es Bellamy, un afiliado de la familia Don Quijote. Las pupilas del vicealmirante Momonga se encogieron. Su corazón se encogió al comprenderlo. Basándose en la bengala anterior y en la bandera pirata, rápidamente juntó las piezas. ¿Era Bellamy quien planeaba atacar a Caelan? No, tengo que intervenir. A Momonga no le preocupaba que Caelan perdiera contra Bellamy, le preocupaba que esto lo llevara a un conflicto directo con Doflamingo. Con el potencial que Caelan ya había demostrado y sus acciones alineadas con la justicia, Momonga no podía soportar verlo abatido tan pronto. Como vicealmirante de la Armada, era plenamente consciente de la fuerza de los señores de la Guerra del Mar. Crocodile era principalmente un fanfarrón con su fruta del diablo. Su aquí era mucho más débil que el de Momonga, pero Doflamingo era diferente. Su fruta del diablo había despertado y poseía los tres tipos de aquí a un nivel formidable, mucho más fuerte que el de Quequedrilo. Aunque haya derrotado a Crocodile, aún es demasiado pronto para enfrentarse a Doflamingo. Mirando el puerto cercano, Momonga murmuró con preocupación. Pronto, el vicealmirante Momonga lideró a un grupo de marines para acercarse a la ubicación de Caelan. En el puerto, Caelan y su tripulación se encontraban frente al grupo de piratas liderado por Bellamy. ¿Qué? ¿Tienes tanta prisa por darme más dinero de recompensa? Caelan entrecerró los ojos y habló con tranquila indiferencia. Había esperado solo a la tripulación de Bellamy, pero Bellamy había logrado reunir un pequeño ejército de piratas. No importa. El aperitivo se hizo un poco más grande. Parece que aún no entiendes tu situación. Ya estás rodeado, pero sigues fingiendo. Bellamy se burló de la actitud relajada de Caelan. Tenía más de 100 piratas tras él, muchos de ellos con un valor de decenas de millones. Era el poder combinado de McTown.
No podía imaginar cómo Kaelan podría hacer algo al respecto solo. Sí, somos un montón. ¿Tienes miedo? Rocio gritó con arrogancia, como si no hubiera estado temblando en la taberna justo antes. Ahora que estaba escondido detrás de Bellamy y todos los demás, su coraje regresó. Así es, no te tenemos miedo. Hoy te enseñaremos cómo se ve el verdadero poder. Los otros piratas se burlaron y gritaron, intentando actuar con dureza, pero cuando miraron los ojos tranquilos e inquebrantables de Kaelan, sintieron como si estuvieran mirando fijamente a un abismo sin fondo. Sus amenazas sonaban huecas, como belidos de un cordero acorralado. Tu espectáculo de payasos es divertido, pero honestamente, tus recompensas son más interesantes. El tono de Kaelan era plano y sin expresión. ¿Sigues fingiendo? ¿Qué puedes hacer contra todos nosotros? Bellamy se cruzó de brazos y se burló. Más de 100 hombres lo respaldaban. Muchos tenían recompensas que superaban los 10 millones. Incluso enfrentarse a 2 de ellos era un desafío para la mayoría. Kaelan no respondió, ni siquiera miró a Bellamy. Bellamy apretó los dientes, a punto de replicar. Auge. Una poderosa ola de energía surgió de Kaelan, y arcos de aterradores relámpagos de color púrpura y negro crepitaron a través de la parte oriental de la isla Yae como serpientes enloquecidas. En un instante, la mayoría de los piratas se desplomaron como si les hubieran golpeado el cráneo, quedando inconscientes en el suelo. Solo Bellamy apenas seguía en pie, con el sudor corriendo por su rostro mientras miraba a Kaelan con horror. Jajaja, parece que tenemos un ganador. Barba Negra, observando desde las sombras, rió roncamente, con la mirada fija en Kaelan. Con razón había derrotado a Kekerrilo. Este hombre era realmente peligroso. Tiene el Haki del Conquistador. No se le puede permitir enfrentarse a Doflamingo ahora. El vicealmirante Momonga, recién llegado, sintió la presencia abrumadora y se volvió más decidido. Kaelan tenía un potencial inmenso y aún era cercano a la armada. Podría convertirse en la primera figura de nivel emperador en buenos términos con los marines. Aún no podían permitirse que se convirtiera en enemigo de Doflamingo. ¿Sé cómo es posible? ¿Tiene el mismo Haki del Conquistador que Doflamingo-sama? Bellamy tartamudeó mientras observaba a los piratas caídos a su alrededor. Las fuerzas que tanto había trabajado para reunir fueron aniquiladas en un instante. Gracias por reunirlos. Me ahorras muchos problemas. Kaelan sonrió burlonamente mientras miraba a Bellamy. Aún no he terminado. Me uniré a la familia Don Quijote y ayudaré a dar inicio a la nueva era de Doflamingo-sama. No caeré aquí. Los ojos de Bellamy ardían de locura mientras rugía desafiante. Aunque Kaelan tuviera el Haki del Conquistador, Bellamy aún conservaba su fruta del diablo. Eso podría bastar. Al momento siguiente, sus piernas se transformaron en resortes y se lanzó al aire, rebotando entre edificios mientras reunía energía cinética. Soltemantis. La velocidad de Bellamy aumentó rápidamente. Se convirtió en una mancha borrosa, rebotando a gran velocidad. Cuando alcanzó su máximo impulso, se lanzó directamente hacia Kaelan con una fuerza aterradora, mientras el viento aullaba detrás de él. Morir. Los ojos de Bellamy brillaban de emoción y sed de sangre. Estaba seguro de su victoria. Esta era su técnica definitiva. Había aplastado a muchos enemigos con ella, y esta vez no sería diferente. Rápido, feroz. Pero, en última instancia, sin sentido. Kaelan suspiró y lanzó un puñetazo casualmente. Estallido. En un abrir y cerrar de ojos, su puño se estrelló contra Bellamy, haciéndolo estrellarse contra el suelo. El borrón de alta velocidad que ni siquiera podía rastrearse hace apenas unos momentos ahora yacía incrustado en la tierra como un perro sin vida. El vicealmirante Momonga llegó unos momentos tarde y observó la escena con el ceño fruncido. Todavía había sido demasiado lento. Kaelan, no debiste haberle pegado. Es uno de los hombres de Doflamingo. Momonga le gritó a Kaelan con tono urgente. ¿Por qué este hombre fue tan imprudente? Con tanto talento, debería centrarse en crecer antes de provocar a los fuertes. Doflamingo, no importa. Kaelan respondió casualmente, completamente imperturbable. ¿Ni siquiera Doflamingo le asustó? Momonga miró a Kaelan, aturdido. Esto no era arrogancia. Así era exactamente como solía actuar alguien como Kaido. En ese momento, Momonga comprendió. La verdadera fuerza no nacía de la vacilación, sino de seguir adelante como lo estaba haciendo Kaelan ahora. Barba Negra, que seguía observando desde las sombras, estaba igualmente conmocionado. Jaja. ¡Qué monstruo! Tiene la misma presencia que ese viejo. Barba Blanca. Barba Negra miró fijamente a Kaelan durante un largo rato, grabando su rostro en la memoria. Haber entrenado tal espíritu y fuerza en solo la primera mitad del Gran Line. No pasaría mucho tiempo antes de que otro emperador apareciera en el Nuevo Mundo. Sin dudarlo, Barba Negra se giró y se fue en silencio. Hasta que despertara su fruta del diablo, jamás se enfrentaría a Kaelan. Simplemente no valía la pena. Chapter 53 Departure to Sky Island por la noche, en Mactown, en un hotel tropical. Kaelan, estoy convencido. El vicealmirante Momonga levantó su copa y brindó sinceramente por Kaelan. Como vicealmirante que defendía la justicia, temía a Doflamingo y ni siquiera se atrevió a actuar contra un pirata menor como Bellamy. Sin embargo, como cazarrecompensas, Kaelan ignoró por completo las amenazas de Doflamingo y actuó sin dudarlo. En comparación, Momonga se sentía avergonzado. Admiraba profundamente la valentía de Kaelan. Gracias, vicealmirante Momonga. Por favor, llévese a esos piratas con usted.
Kaelan levantó su vaso y lo chocó con el de Momonga. Todavía tenía una impresión favorable de la amable advertencia de Momonga de antes. No hay problema. La recompensa se entregará mañana por la mañana, prometió Momonga con generosidad, y luego añadió con cierta preocupación, pero si nos entregas a Bellamy, te estarás convirtiendo en un enemigo de Doflamingo. No hay nada que temer. Será mejor que venga directamente con nosotros. Kaelan respondió con indiferencia y expresión relajada. Muy bien, valientes e inquebrantables. Bebamos más. Momonga estaba cada vez más impresionado. Cuanto más interactuaba con Kaelan, más sentía que el hombre tenía un aura natural. Kaelan chocó sus vasos y bebió la bebida de un trago. Tashigi miró a Kaelan bebiendo con Momonga. Este tipo de justicia desenfrenada era exactamente lo que ella buscaba, impartir justicia sin miedo. Durante el banquete, Nami y los demás también estaban de muy buen humor, comiendo y bebiendo alegremente. A la mañana siguiente, Momonga ya se había ido con todos los piratas capturados, y la recompensa completa de 160 millones de berries fue entregada a Kaelan. Después, Kaelan y la tripulación se dirigieron a la costa oeste de la isla Yae para buscar ayuda de Mont Blanc Cricket. En la costa oeste de la isla de Yae, frente a la cabaña de Cricket. Lo siento, hace mucho que no soy pirata. Por favor, no me atrapen. Cricket miró a Kaelan y a los demás, temblando de miedo. A su lado, un simio humano y un gorila se abrazaban, temblando de terror al ver a Kaelan. Después de ver el dominio de Kaelan ayer y la forma en que capturó a cientos de piratas, estaba comprensiblemente aterrorizados. Detrás de Kaelan, Nami y las demás chicas se taparon la boca y rieron suavemente. No esperaban que la mera presencia de Kaelan fuera tan intimidante, el solo hecho de estar allí hizo temblar a varias personas. No estoy aquí para atraparte, solo quiero que me ayudes a llegar a la isla del cielo. Kaelan puso los ojos en blanco, claramente un poco sin palabras. No arrestaba a la gente indiscriminadamente, tenía principios. A gente como Cricket y la Alianza Saruyama, aventureros que persiguieron sus sueños, Kaelan generalmente los dejaba en paz, a menos que buscaran activamente sus problemas. ¿No estás aquí para atraparnos? Genial. El simio y el gorila finalmente se soltaron, visiblemente aliviados. Un hombre fuerte como tú realmente cree en Sky Island. Cricket estaba atónito, su incredulidad escrita en todo su rostro. Dios tuvo misericordia de él y él pensó que estaba perdido. Pero no solo estaba a salvo, su sueño largamente acariciado podría realmente hacerse realidad. Lleno de alegría, Cricket invitó a Kaelan y a la tripulación a su cabina y comenzó a compartir su historia. A través de la narración de Cricket, Nami y las otras chicas aprendieron la historia del llamado, mentiroso, Mont Blanc Noulen. Desde la infancia, Cricket había sufrido innumerables burlas por culpa de Noulen. Después de convertirse en pirata y llegar a la isla Yae, decidió redimir el nombre de su familia y encontrar la legendaria campana dorada para demostrar la existencia de la ciudad dorada de Sandora. Desafortunadamente, todo lo que había descubierto a lo largo de los años eran unas cuantas pistas dispersas. Ahora sospecho que la ciudad dorada, Sandora, está en la isla del cielo. Es posible que la corriente de la erupción la haya enviado al cielo. Es una lástima que Sky Island siga siendo un lugar legendario y no he encontrado ninguna prueba definitiva. Cricket habló con amargura y lleno de arrepentimiento. Sea real o no, lo sabremos cuando lo veamos. Los ojos de Nami brillaron, ya imaginando a Varys en su mente. ¿Cuánto valdría una ciudad llena de oro? Es muy probable que sea real. Robin sacó 2 mapas y los comparó para todos. La actual isla de Yae tiene una sección faltante en comparación con la antigua isla de Yae. Es muy posible que Sandora haya sido lanzada al cielo por el arroyo Nakab. Los ojos de Robin también se iluminaron. Siempre había sentido una profunda fascinación por las civilizaciones antiguas. Vamos a comprobarlo. Todo se aclarará. Kaelan dijo con calma. Él ya sabía lo que había en Sky Island, pero no era el momento de decirlo. Cricket miró al confiado Kaelan, asintió y sintió un rayo de esperanza. La única forma de llegar a la isla del cielo es a través del arroyo Nakab. Según mis cálculos, el arroyo entrará en erupción mañana. Aprovecha el tiempo restante para modificar tu nave. Con esto, Cricket, los simios y los gorilas se pusieron a trabajar modificando el Wind Raider. La noche pasó rápido. Gracias a Cricket y a los esfuerzos de la Alianza Saruyama, el jinete del viento fue completamente mejorado. No solo se reforzó el casco, sino que también se le añadieron un par de alas a ambos lados. ¿De verdad estás seguro de esto? El Nakab Stream es, en esencia, un desastre en el mar. Es un fenómeno causado por la enorme diferencia de temperatura en el fondo marino, y muy pocas personas sobreviven a su repentina erupción. La expresión de Cricket era sombría mientras explicaba los peligros. Está bien, tengo el mejor equipo conmigo, no tendremos ningún problema. Kaelan miró a Nami con confianza y sin ninguna preocupación. Nami y las demás chicas apretaron los puños con determinación. No decepcionarían a Kaelan. Incluso Robin, normalmente reservada, se conmovió. Contempló aturdida a la tripulación, tan unida. Este equipo, realmente era algo especial. Al ver a Kaelan y los demás trabajar en perfecta armonía, Cricket no pudo evitar creer. Solo una tripulación como esta podría tener esperanza de llegar a Sky Island. Si llegas a la isla del cielo, ¿podrías tocar la campana dorada? Cricket miró a Kaelan con esperanza en sus ojos. No hay problema, solo espera a que lo llamemos. Kaelan asintió.
Era solo un pequeño favor en el camino. Entonces, el jinete del viento se dirigirá a la isla del cielo. Vamos. Al ver que todo estaba listo, Caelan saltó a la proa del barco. Sí, bajo la guía de Cricket, el Wind Raider pronto llegó al lugar donde aparecería Naka Upstream. Tal como Cricket había predicho, el mar previamente tranquilo de repente cobró vida. Una enorme columna de agua estalló, extendiéndose desde el mar hasta el cielo. Bajo el control experto de Nami y los demás, el jinete del viento captó la corriente con precisión. Las alas a ambos lados del casco se desplegaron y la nave se elevó. Entonces te deseo todo lo mejor. Cricket gritó a todo pulmón. Los simios y gorilas que estaban a su lado se golpeaban el pecho y vitoreaban ruidosamente. Mientras observaba al jinete del viento elevarse hacia el cielo, los ojos de Cricket se llenaron de esperanza. El camino a la isla del cielo estaba plagado de peligros. Innumerables personas habían perecido en el camino, pero Cricket creyó en Caelan. Si alguien podía hacerlo, ese debía ser él. Chapter 54 Miracle. Con la enorme fuerza de la corriente marina, el Wind Raider se elevó 7.000 metros y aterrizó sobre una nube blanca. Estallido. Cuando la fuerza de la corriente del mar se disipó, el jinete del viento aterrizó de manera estable en la nube blanca. En realidad puede flotar en una nube, como si navegara en el agua. Nami miró al Wind Raider deslizándose por la nube y jadeó sorprendida. Realmente estamos parados sobre una nube. Vivi contempló el vasto mar de nubes, sintiéndose como si estuviera soñando. Tasigi frunció los labios, todavía incapaz de creer la impresionante escena frente a ella. Incluso Robin quedó momentáneamente atónito ante el infinito paisaje blanco. Aunque todos se habían preparado mentalmente, ahora que lo veían con sus propios ojos, todavía les parecía increíble. Este mundo realmente está lleno de maravillas. Caelan contempló el inmenso mar de nubes. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al despertarse su deseo de explorar el mundo. Auge. Justo cuando todos estaban inmersos en la belleza del cielo, se escuchó un rugido ensordecedor. Un pez enorme, de más de 50 metros de largo, surgió de las nubes. Su boca, de más de 10 metros de ancho y llena de colmillos afilados, se lanzó hacia el jinete del viento. ¡Qué pez tan grande! Parece un monstruo. Nami miró con horror al monstruoso pez, su tamaño incluso mayor que el propio Wind Raider. Este debe ser el pez del cielo mencionado en el diario de Noulen, pero es enorme. La expresión de Robin se tornó seria. Esta criatura rivalizaba en tamaño con algunos reyes marinos. Vivi y Tasigi dieron un paso adelante, listos para luchar. Pero justo cuando se preparaban para atacar, se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban inertes. No podían reunir fuerzas. Rugido. En un instante, el enorme pez celestial apareció sobre el jinete del viento, proyectando una sombra enorme. Estallido. Caelan saltó en el aire y asestó un puñetazo, lanzando al pez celestial por los aires. Este cayó de vuelta a las nubes y desapareció rápidamente de la vista. Las chicas dejaron escapar un suspiro de alivio y miraron a Caelan agradecidas. Relinchar. Con un grito agudo, apareció un viejo caballero vestido con armadura, montado en un Pegaso de aspecto extraño y sosteniendo una lanza. Ganfal miró a Caelan con incredulidad. ¿Otro? Nami se sostuvo la cabeza y dejó escapar un gemido, comenzando a sentir dolor de cabeza. ¡Maldita sea! Todavía no puedo moverme. Vivi, Robin y Tasigi querían responder, pero aún no conseguían reunir fuerzas. Solo podían mirar a Ganfal con recelo. No te alarmes. Vengo en son de paz. Puedes llamarme el Caballero del Cielo. Gente del Mar Azul, estoy aquí para ayudar. Ganfal levantó ambas manos y apoyó su lanza contra la espalda del Pegaso para demostrar que no tenía malas intenciones. Gente del Mar Azul. Nami parpadeó confundida, sin entender muy bien. Vivi, Tasigi y Robin relajaron un poco sus posturas. Ganfal no parecía un enemigo. Así es. Vienes del mar que está 7.000 metros más abajo, al que llamamos Mar Azul. Estas nubes son lo que llamamos Mar Blanco. En cuanto a tu debilidad física, se debe al aire más fino que hay aquí en comparación con el Mar Azul. Pero ya has llegado. ¿Por qué no te has adaptado todavía? Ganfal miró a Caelan y a los demás con curiosidad, explicando pacientemente. ¿Adaptarse? Acabamos de pasar por el arroyo Naka. Tasigi se quedó un poco sorprendido. ¿Cómo podía alguien adaptarse tan rápido? El arroyo Naka, ¿de verdad pasaste por ahí? Es la ruta más peligrosa. Eres realmente valiente. Tus habilidades de navegación también son impresionantes. Ganfal los elogió sinceramente, aunque siguió mirando furtivamente a Caelan. Si recién habían llegado, ¿por qué este hombre no se vio afectado en absoluto? Y la forma en la que golpeó a un pez del cielo que pesaba cientos de toneladas, fue escandaloso. ¿Hay otras formas de llegar a Sky Island además de Naka Upstream? Nami abrió los ojos con incredulidad. Por supuesto, aunque esa ruta aún tiene sus peligros, es mucho más segura que el arroyo Naka. Ganfal respondió distraídamente, todavía perdido en sus pensamientos sobre Caelan. Nami estaba atónita. Un sudor frío le corría por la cara. La frase, peligrosísima, no dejaba de resonar en sus oídos. Señor, no parece afectado en absoluto, y su fuerza parece un poco excesiva. Ganfal finalmente cedió a su curiosidad y le preguntó a Caelan con cuidado. Ese golpe anterior realmente lo había dejado en shock. El físico de cada persona es diferente. Yo nací con una gran fuerza. Caelan sonrió. Gracias a su físico, ya se había adaptado cuando se elevó al cielo. Ahora, el entorno le parecía completamente natural. Veo. Ganfal asintió,
como si entendiera algo. Había conocido a algunas personas con talento innato en su vida. Te iba a dar un silbato para que pudieras pagarme por mi ayuda, pero con este caballero aquí, no tendría sentido. A todos, les deseo suerte. Adiós. Con eso, Ganfal montó su Pegaso de aspecto extraño y desapareció entre las nubes. ¡Qué bicho raro! ¿Y qué Pegaso tan feo? Nami murmuró mientras lo veía desaparecer, finalmente incapaz de contener su queja. Está bien, olvídate de él. Sigamos adelante. Kaelan frotó suavemente la cabeza de Nami, aunque su mirada se posó en la nube donde Ganfal había desaparecido. En realidad, no había ido muy lejos. Nami asintió y, junto con las otras chicas, comenzó a pilotar el Wind Raider a mayores altitudes. Según el Lag Pose, que ya se había fijado en el nuevo campo magnético, todavía estaban a cierta distancia de la verdadera isla del cielo. Entre las nubes, Ganfal flotaba en su Pegaso, observando al jinete del viento mientras ascendía. Ese hombre, es como si me hubiera visto. Ganfal recordó cómo Kaelan había mirado directamente en su dirección. ¿Cómo es posible? Solo Enel y los sacerdotes pueden usar el mantre. Él no debería poder. Ganfal meneó la cabeza, pensando que estaba analizándolo demasiado. Quizás este hombre era simplemente así de fuerte, lo suficientemente fuerte como para que el entorno no lo afectara. Pero ahora se preguntaba, ¿cómo se comparaba este hombre misterioso con Enel? Rápidamente desechó ese pensamiento. Kaelan era solo un poderoso mortal, mientras que Enel era un dios que blandía el rayo. No había comparación. Suspiro. Si existiera una persona lo suficientemente fuerte como para expulsar a Enel. Ganfal suspiró para sí mismo. Enel había sumido la isla del cielo en el caos. La gente sufría terriblemente bajo su gobierno. Si alguien pudiera realmente derrocar a Enel, sería como un sueño hecho realidad. Golpe. Ganfal se dio una bofetada y salió de sus pensamientos. No había milagros en este mundo. Era mejor mantener los pies en la tierra, seguir siendo un caballero del cielo y ayudar a tanta gente como pudiera. Chapter 55 Despicable. Mientras el jinete del viento continuaba avanzando, Kaelan y los demás llegaron a un enorme pasaje formado por nubes blancas. Al lado del pasaje había una puerta dorada, con una placa que decía, Puerta del Cielo. La postura del tronco sigue apuntando hacia arriba. ¿Debemos atravesar este pasaje? Pero va directamente hacia arriba y el jinete del viento no puede volar. Nami miró la pose de registro en su muñeca, un poco desconcertada. Puerta del cielo, si pasamos por ella, ¿significa que llegamos al cielo? Robin se sintió atraído por la placa y estudió la inscripción pensativamente. Oigan, ustedes dos, dejen de adivinar. ¿Por qué no le preguntan a esa persona? Vivi y Tasigi pusieron los ojos en blanco y señalaron la base de la puerta. Debajo de los pilares de la puerta había una mujer mayor que sostenía una cámara y tomaba fotografías repetidamente de Kaelan y del grupo. Su rostro arrugado parecía una ciruela seca, y su figura baja y delgada estaba vestida de lavanda. Lo más llamativo eran las pequeñas alas blancas en su espalda. ¿Se suponía que era un ángel? ¿Por qué parecía tan abstracta como ese Pegaso? El rostro de Nami se crispó mientras resistía el impulso de quejarse en voz alta. Robin se retractó en silencio de su suposición inicial de que esto era el cielo. Si el cielo lucía así, quizá preferiría el infierno. Soy el supervisor de Avensgat, Amazon. ¿Puedo preguntar si estás aquí para hacer turismo o para combatir? En cualquier caso, aquí no rechazamos a nadie. Amazon sonrió de forma espeluznante, pero su tono siguió siendo extrañamente educado. Solo queremos entrar a la isla del cielo. Primero echaremos un vistazo. Kaelan dio un paso adelante y respondió con calma. Sea cual sea tu propósito, si quieres ascender al siguiente nivel, debes pagar 1.000 millones de Ixtal. Esa es la ley aquí. Amazon bajó los párpados y respondió sin emoción. 1.000 millones de Ixtal. ¿Cuánto es eso en vallas? Los ojos de Nami se abrieron en shock ante el enorme número. No importa si no pagas. No soy portero ni guardia. Solo pido saber tu intención. Amazon entrecerró los ojos, aparentemente indiferente, pero en su corazón, se burló. Otro grupo de forasteros había llegado. Pronto volvería a presenciar el castigo divino. Gracias. Nami comenzó a responder, sorprendida. Lo gratis es lo más caro, Nami. No te dejes engañar. Kaelan levantó la mano para detenerla, hablando con calma. ¿Estaba esta anciana escondiendo algo? Nami se dio cuenta de inmediato y miró a Amazon con sospecha. Las otras mujeres también percibieron algo extraño. Miraron a Amazon con cautela. Si no importaba si pagaban o no, entonces, ¿qué sentido tenía la presencia de esta anciana? Y lo más importante, desprendía una vibra profundamente desagradable y astuta. Era claramente sospechosa. ¿Cuántos Beri se necesitan para 5 personas? ¿Un total de 5.000 millones de Ixtal? Kaelan dio un paso adelante, miró fijamente a Amazon y lanzó una leve ola de aquí del conquistador. Podía decir que esta anciana tenía motivos ocultos y que no había motivo para complacerla. Bajo el aura opresiva de Kaelan, el rostro pálido de Amazon palideció, y su espalda, ya encorvada, se encorvó aún más. Su cuerpo tembló involuntariamente. Se puede canjear una valla por 10.000 Ixtal. Necesitas un total de 500.000 vallas. Amazon miró a Kaelan con terror, con sudor frío goteando de su frente. Nunca había experimentado una presencia tan abrumadora. Kaelan se alzaba ante ella como un rey bestia, exudando una majestuosidad sofocante. Ella había visto antes al llamado dios Enel, y aunque era majestuoso,
no exudaba la misma presencia temible que este hombre. El aquí de Kaelan era absoluto e irresistible. Aquí tienes 500.000 vallas, tómalas. Kaelan sacó 5 billetes de 100.000 vallas y los arrojó al suelo. Apenas 500.000 vallas, lo justo para una comida. No había necesidad de preocuparse por ello. Muy bien. Buen viaje. El viejo rostro de Amazon se iluminó como un crisantemo en flor mientras hacía una profunda reverencia. Sí, Kaelan asintió fríamente y regresó al jinete del viento con las mujeres. Pronto, 2 enormes pinzas de camarón emergieron del mar de nubes y levantaron al jinete del viento en el aire. ¿Qué diablos es eso? Nami se quedó mirando en estado de shock las pinzas de camarón a ambos lados del barco. Esos son camarones balouchas del mar Blanco. Te llevarán 3.000 metros más arriba, hasta el mar Blanco superior, que es la verdadera isla del cielo. ¿En serio? Es increíble. Vivi y Tasigi exclamaron asombrados. Nunca habían visto un medio de transporte tan fantástico. El camarón veloz rápidamente cogió velocidad, llevando al jinete del viento hacia arriba. Al observar al jinete del viento desaparecer en la distancia, Amazon enderezó lentamente la espalda y la expresión halagadora desapareció de su rostro. Sucia escoria del mar azul. Amazon gruñó con los dientes apretados y su expresión se torció con malicia. Esperaba atrapar a Kaelan y a los demás en el delito de entrar ilegalmente a la isla Ángel, pero Kaelan la había descubierto. Peor aún, la había humillado con su aterradora presión. Dios Todopoderoso y todos los santos sacerdotes, este es un informe de Amazon, la puerta del cielo. 5 personas del mar azul han entrado ilegalmente en la puerta del cielo y han blasfemado contra los seguidores de Dios. Por favor, castíguenlos. Amazon parecía enloquecida mientras arrojaba las 500.000 vallas que Kaelan le había dado al mar de nubes. Ese juicio divino los reduciría a cenizas. Por muy arrogantes que fueran ante ella, ante el castigo divino, no serían nada. El rostro de Amazon se retorció en una expresión de puro éxtasis mientras imaginaba a Kaelan y los demás reducidos a carbón por un trueno divino, tal como los tontos anteriores. Cuanto más lo pensaba, más amplia se hacía su sonrisa. Zumbido. Un corte de espada atravesó el aire, cortando con un estruendo sónico ensordecedor. No, la expresión de alegría de Amazon se congeló. En sus ojos desesperados, el corte la partió en 2. Ella se desplomó en el suelo, tratando desesperadamente de juntar sus mitades superior e inferior, empujando frenéticamente sus órganos derramados de nuevo dentro de su torso. Pero la sangre no se detenía y su vida continuaba escapándose. Porque, mientras agonizaba, lo único que llenaba la mente de Amazon era arrepentimiento. Incluso le habían pagado, porque no podía dejarlos pasar. Su vida se fue apagando poco a poco. Finalmente, Amazon murió con profundo arrepentimiento y desesperación. Levantado por el Speedy Shrimp, en el veloz Wind Raider. Suspiro, qué desperdicio de mis 500.000. Kaelan envainó su gran espada y suspiró. Había visto las maquinaciones de Amazon desde el principio. Él despreciaba a los conspiradores de 2 caras como ella y nunca los perdonaría. La gente como ella no cambiaría a menos que estuviera muerta. Le habían dado una oportunidad pero decidió traicionarla. La tripulación no para de crecer. Si disfrutas del viaje, dale like al video y continuemos. Chapter 56 de Bain Jagment en la cima de Speedy Shrimp. El Wind Raider pasó rápidamente a través del enorme pasaje formado por nubes. Al final del pasaje, una línea de palabras estaba grabada en la pared de nubes. El reino de Dios. Robin miró la inscripción, claramente sorprendido. Al momento siguiente, el camarón veloz levantó al jinete del viento hasta el final del pasaje y luego desapareció entre las nubes. Estallido. Utilizando el impulso restante, el Wind Raider se deslizó brevemente por el aire antes de aterrizar suavemente en una nube. El suelo pavimentado con nubes y los diversos edificios ocultos entre ellas creaban una escena de ensueño, parecida al mismísimo cielo donde podrían habitar los dioses. Esta es la verdadera isla del cielo. La hemos logrado. Nami miró a su alrededor, su voz estaba llena de asombro. Este lugar es tan extraño. Incluso puedes pararte en las nubes. Vivi pisó la suave superficie de la nube con una mirada de alegría. Este tipo de lugar realmente se siente como una aventura. Robin contempló el entorno surrealista y no pudo evitar suspirar. Había pasado años sobreviviendo en las sombras del mundo. Nunca imaginó que algún día experimentaría algo tan mágico con compañeros a su lado. Se sintió inesperadamente cálido. Robin sonrió inconscientemente. Vamos a ver ese pueblo que está más adelante. Kaelan miró los edificios entre las nubes y tomó la delantera. Está bien, capitán. Las chicas respondieron al unísono y lo siguieron. Pronto llegaron a la ciudad de las nubes que habían visto desde el barco Lovely Street. La arquitectura aquí era caprichosa, como sacada de un cuento de hadas. Grandes nubes esponjosas flotaban alrededor de los edificios. Todos los peatones de la calle tenían pequeñas alas blancas y se saludaban con una frase teso. Pero al ver a Kaelan y a su grupo, se apartaron instintivamente. Este es realmente un pueblo hermoso. Pero ¿por qué la gente que nos rodea nos parece extraña? Nami se frotó la barbilla, sintiendo que algo no andaba bien.
Tal vez simplemente no les gustan los forasteros. Tashigi dijo con incertidumbre. Se dio cuenta de que la gente del pueblo parecía evitarlos deliberadamente. No, no es que nos estén evitando. Es como si tuvieran miedo, como si fuéramos el desastre. La expresión de Vivi se puso seria. Algo en esto no andaba bien, y sus ojos nos miraban con lástima, como si ya estuvieran de luto por nosotros. La voz de Robin era baja. Sus años de supervivencia en el inframundo le decían que algo malo se avecinaba. Tal vez el monitor de la puerta del cielo había hecho algo detrás de escena. No le demos demasiadas vueltas. Pregúntale directamente a alguien. Kaelan dijo con calma. Ya entendía la situación. Los habitantes de la isla del cielo tenían miedo porque sabían que N los había marcado, y temían ser alcanzados por las consecuencias. Kaelan extendió la mano y detuvo a una hermosa mujer rubia, no por su apariencia, sino porque la reconoció. Era Kounis, quien originalmente había ayudado a Laffy en la línea temporal original. Los demás isleños se tensaron, observando nerviosos a Kaelan y sus compañeros. Hola, ¿podrías decirme por qué todo el mundo parece tenernos miedo? Kaelan preguntó con una sonrisa amable. Ya han sido considerados criminales de primera clase en el reino de Dios. El omnisciente y omnipotente Dios en él emitirá su juicio divino sobre ustedes. Solo tememos ser alcanzados por las consecuencias. Kounis se dio cuenta de que no había escapatoria, así que habló tímidamente. Mirando a Kaelan, suspiró para sus adentros. Qué lástima. Un hombre tan guapo iba a ser asesinado por castigo divino. El Dios omnisciente y todopoderoso quiere castigarnos. Los ojos de Nami se abrieron de par en par. Sintió como si el cielo se derrumbara. Ese título por sí solo sonaba increíblemente peligroso. Iba a morir. Vivi, Robin y Tashigi también fruncieron el ceño. Este dios sonaba mucho peor que Kekedrilo. Probablemente era un enemigo formidable. Nadie ha sobrevivido jamás al juicio de Dios. Deberías disfrutar del paisaje mientras puedas. Kounis miró a Kaelan y a los demás con genuina preocupación. Nunca había visto a nadie escapar del castigo de Enel. Sus vidas ya se estaban agotando. Es demasiado tarde. El llamado castigo divino ya ha llegado. Kaelan miró al cielo y habló con calma. En un instante, el cielo se oscureció. Se formaron densas nubes y arcos de relámpagos azul blanquecinos crepitaron en el aire. El ambiente se volvió pesado. Se sentía como si una roca les oprimiera el pecho a todos. Incluso respirar se volvió difícil. ¿Qué pasa? Este castigo es mucho más fuerte que antes. Es asfixiante. La gente de la isla del cielo entró en pánico, mirando horrorizada las nubes de tormenta. La magnitud de este juicio divino era nunca antes vista. Parecía que engulliría a toda la ciudad. Dios está enojado. Todos vamos a morir. Los habitantes del pueblo gritaron desesperados. Pero, curiosamente, había un atisbo de alivio en sus voces. Desde que Enel tomó el poder, su vida pacífica dio paso al miedo y la opresión. Ahora, ante lo que parecía una muerte inevitable, muchos se sentían extrañamente tranquilos. La muerte finalmente los liberaría del tiránico gobierno de Enel. En realidad, todavía puedes vivir. Kaelan suspiró y levantó su enorme espada. No tenía por costumbre arrastrar a otros a sus peleas. Si elegía un enemigo, lo enfrentaba él mismo. ¿Quieres luchar contra la ira de Dios? Eso es imposible. Los isleños miraron a Kaelan como si estuviera loco, pero Vivi, Nami, Robin y Tashigi mantuvieron la calma. Creyeron en él. Tal vez realmente pueda hacerlo. Kounis murmuró, mirando a Kaelan. Se mantuvo firme y seguro, y sus compañeros depositaron en él una confianza inquebrantable. Quizás, solo quizás. Al momento siguiente, una columna de relámpagos de color blanco azulado cayó como una cascada, descendiendo sobre Kaelan con una aplastante ola de destrucción. Mientras el cielo se iluminaba con una electricidad cegadora, la gente de la isla del cielo se quedó mirando como Kaelan blandía su espada hacia el cielo, esperando lo que creían que sería una muerte segura. Kaelan suspiró suavemente mientras su espada gigante desataba un ataque masivo. La hoja brillaba con un haki de armamento negro como la pólvora y chocó directamente con el rayo que descendía. En un instante, la energía de su espada atravesó el pilar de relámpagos e incluso destrozó las nubes de tormenta que se encontraban arriba. Todos se quedaron paralizados. Durante un buen rato, nadie pudo procesar lo que acababa de suceder. ¿Están los vivos? Los habitantes de la isla del cielo miraban a su alrededor con incredulidad. Entonces se oyeron vítores de alegría y asombro. El relámpago había desaparecido. El cielo estaba despejado una vez más. Era como si nada hubiera pasado. Pero la imagen de aquel poderoso espadachín que había atravesado el cuerpo mediante el castigo divino quedó grabada en sus mentes. El juicio divino más fuerte de Dios había sido cortado por la mitad por un hombre del mar azul. Chapter 57, Bravery. Es increíble que realmente lo bloqueara. Kounis miró fijamente a Kaelan con una mirada vacía, una extraña luz parpadeaba en sus hermosos ojos. Momentos atrás, ella solo se había aferrado a una pizca de esperanza, sin esperar nunca que Kaelan realmente destrozara el juicio de Dios. El castigo divino de Enel siempre había traído un miedo abrumador e irresistible a la gente de la isla del cielo. Él controlaba el rayo y para ellos era venerado como un dios. Pero la espada de Kaelan había disipado por completo el trueno sin dejar rastro. Desafía todas sus creencias. Ignorando las miradas atónitas de la multitud,
Kaelan alzó la vista hacia el cielo. Aún percibía una forma distintiva de aquí de observación asomándose desde lejos. Enel, sé que me estás mirando, me estás incomodando. Espera, pronto iré a atenderte. Kaelan estiró su cuerpo, burlándose de las nubes. El cielo, que había sido desgarrado por su espada, volvió a llenarse rápidamente de nubarrones. Se oyeron retumbos sordos, como si un rayo estuviera a punto de caer de nuevo. Los habitantes de la isla del cielo miraban hacia arriba con miedo, con el cuero cabelludo erizado. ¿Podría Kaelan detenerlo de nuevo? Antes de que las nubes de tormenta pudieran atacar, Kaelan levantó su espada y desató otro corte, dispersando las nubes instantáneamente. Es inútil. Podría repeler este tipo de ataque 10.000 veces. Será mejor que esperes donde estás. Voy a por ti. Kaelan envainó su enorme espada y habló con calma al cielo. No estaba alardeando. Con su fuerza física, despejar nubarrones no era nada para él. El trueno volvió a retumbar en el cielo, pero no cayó. Enel se había dado cuenta de que los rayos no servían de nada y no veía sentido en desperdiciar energía. Los habitantes de la isla del cielo contemplaron a Kaelan con asombro. Este hombre no mostraba temor alguno al dios que temían. Si no lo hubieran visto descifrar personalmente los juicios divinos, habrían pensado que solo era un arrogante delirante. Pero después de verlo destruir los ataques de Enel con un solo golpe de su espada, solo vieron fuerza, una fuerza verdadera y abrumadora. Bien, todos. Voy a desafiar a Enel. ¿Hay alguien dispuesto a guiarme? Cuando las nubes de tormenta desaparecieron, Kaelan se giró y preguntó a la multitud. Por un momento, los habitantes de las islas del cielo guardaron silencio. Nadie se atrevió a hablar. Habían sido gobernados por Enel durante demasiado tiempo. El miedo a él estaba profundamente arraigado en sus corazones. Aunque Kaelan acababa de reducir el castigo divino 2 veces, aún no se atrevían a oponerse a Enel. Lo haré. Kounis dio un paso adelante y su voz era firme. Kounis, ¿estás loco? Enel es el dios del trueno. Quien se resista a él tendrá un fin terrible. Un isleño del cielo gritó, intentando disuadirla. Kounis había crecido bajo su cuidado. Ninguno de ellos quería verla morir. No digas más. Esta podría ser nuestra única oportunidad. No quiero seguir viviendo bajo su dominio. Kounis respondió resueltamente. Muy bien. Eres una chica valiente. Vamos. Kaelan asintió con aprobación. Un día era todo lo que necesitaba. Con Kounis a la cabeza, Kaelan y su tripulación se dirigieron hacia el templo de Enel. Al desaparecer en la distancia, los restantes isleños del cielo dudaron. No querían seguir soportando la tiranía de Enel. Desde que Enel llegó hace 6 años, derrotando al antiguo dios Ganfal y sus sacerdotes, nadie en la isla del cielo había podido enfrentarse a él. Más precisamente, nadie había podido impedir que Enel invocara el castigo divino. Ahora, los guerreros del Mar Azul habían destruido el trueno con sus propias manos. Quizás realmente tenían la fuerza para enfrentarse a él. ¿De verdad podían cruzarse de brazos y no hacer nada? Voy a ayudarlos. Si alguien más quiere venir, sígame. McKinley, capitán del ejército de Boinas Blancas, dio un paso adelante y siguió al grupo de Kaelan. Había servido como sacerdote bajo las órdenes de Enel para proteger a la gente de la isla del cielo, pero nunca quiso realmente ser su lacayo. Incluso aunque no estaba seguro de que Kaelan pudiera derrotar a Enel, tenía que ir. Esta vez, no agacharía la cabeza. Si morir luchando, que así fuera. Una docena más lo siguió. Todos eran antiguos sacerdotes que habían servido a las órdenes de Ganfal. Esta vez, estaban dispuestos a morir por su causa. De vuelta en la ciudad, los residentes restantes entraron en pánico como hormigas en una estufa caliente, aterrorizados de ser atrapados por la ira de Enel si Kaelan fallaba. Era imposible para los mortales derrotar al dios Enel. Aquellos habitantes del Mar Azul simplemente no entendían lo aterrador que era un dios. Solo podían morir. En el templo de Enel, con el poder de la fruta del estruendo, Enel extendió su mantra por toda la isla del cielo. Todo lo que sucedía abajo estaba a su vista. ¿Un insecto del Mar Azul se atreve a desafiar la autoridad de un dios? Enel se reclinó en su trono, su habitual expresión indiferente se oscureció por el fastidio. Al matar a su supervisor de puerta, al actuar con tanta arrogancia en su territorio, este hombre claramente no tenía ningún respeto por él. Eso solo fue suficiente para enfurecerlo. Y ahora, Kaelan había destruido su castigo divino 2 veces. Eso era un desafío absoluto. Mi señor, ¿deberíamos tomar precauciones? Dentro del templo, varios sacerdotes permanecían en silencio. Era la primera vez que presenciaban a alguien no solo sobrevivir al juicio de Dios, sino destruirlo por completo con una espada. Fue realmente aterrador. Tienes cierta habilidad, pero quien desafía a un dios, morirá. Enel miró fríamente a los sacerdotes, su confianza absoluta. Incluso él tuvo que admitirlo, Kaelan tenía una habilidad formidable con la espada y una fuerza impresionante, pero él era el dios que controlaba el rayo. Su poder superaba cualquier comprensión que pudiera tener un insecto del Mar Azul. Sí, el señor Enel es invencible.
pero además de ellos, los salvajes de Sandia también están atacando. Un sacerdote sonrió congraciadamente, tratando de halagar a Enel. Deja que las pruebas se encarguen de la basura. No todos son dignos de ver a Dios. Enel frunció el ceño y habló con desdén. Reconoció que Caelan estaba capacitado para enfrentarlo. ¿El resto? No valía la pena el esfuerzo. Los sacerdotes se retiraron rápidamente del templo, aliviados de ser despedidos. Ya solo en el templo, Enel se acercó al arca Maxim, que estaba casi terminada. Extendió la mano y tocó la nave dorada. Muy pronto dejaré este mar de nubes y me dirigiré a la verdadera tierra infinita. Enel miró hacia la cúpula del templo y su mirada pareció atravesarla hacia la luna distante. El limitado territorio de la isla del cielo era indigno de un dios. Solo la superficie ilimitada de la luna era un dominio apropiado. Pero antes de eso, me ocuparé de estos insectos que desafían a los dioses. Enel se sentó en su trono y cerró los ojos. Aquellos que se atrevieran a desafiar a un dios recibirían el castigo más severo y caerían en la desesperación más profunda y desesperanzada. Chapter 58 Futel con la ayuda de Kounis, McKinley y otros, Caelan y sus compañeros abordaron el transporte único de Sky Island, el Waver, y aceleraron hacia la ubicación de Enel. Este medio de transporte es asombroso. Se mueve sin viento y a una velocidad increíble. Nami miró al Waver deslizándose por el mar de nubes y no pudo evitar maravillarse. Utiliza un dial de viento, algo exclusivo de Sky Island. Almacena energía eólica y la libera como propulsión cuando es necesario. También contamos con dials de llama, de luz, de impacto y más. Los dials son fuentes de energía esenciales aquí en Sky Island. Kounis explicó con una sonrisa forzada. Todavía estaba ansiosa por lo que les aguardaba. Si son tan útiles, tal vez puedas darme algunos después de derrotar a Enel. Caelan sonaba relajado. Le habían cogido cariño a estos dials. Si se instalaban en el jinete del viento, podrían aumentar su velocidad y aliviar la carga de trabajo de Nami y los demás. Por supuesto, si de verdad derrotas a Enel, te recompensaremos generosamente. Unos cuantos dials no serían nada en comparación. Kounis y McKinley respondieron juntos, con esperanza brillando en sus ojos. Entonces regate. Caelan definitivamente ganará. Vivi sonrió. Las otras mujeres asintieron en señal de acuerdo, claramente llenas de confianza en Caelan. Eso espero. Kounis asintió suavemente, todavía inquieto. Enel había gobernado la isla del cielo durante 6 años. Con su aquí de observación extendido por toda la isla y su poder sobre el trueno, era un oponente aterrador. Pronto, con la velocidad del Waver, llegaron al templo de Enel, ubicado en la tierra sagrada de Upper Yard. Esto es extraño, esta zona no está hecha de nubes, es tierra real. Nami se quedó mirando el familiar suelo amarillo, sorprendida. Generalmente todo en la isla del cielo estaba hecho de nubes, incluso las plantas crecían a partir de ellas. De repente, ver una masa de tierra me hizo sentir completamente fuera de lugar. Dicen que esta tierra apareció repentinamente hace 400 años y ahora se considera sagrada. Antes había nativos aquí, pero Enel los expulsó cuando llegó. Nunca han renunciado a recuperarlo. Atacan de vez en cuando. Son mucho más valientes que nosotros. McKinley dijo con una sonrisa amarga. En comparación con los andianos, los habitantes de las islas del cielo siempre se habían sentido cobardes. Una masa de tierra que apareció hace 400 años, feroces guerreros tribales, esta debe ser la parte de la isla de Yae que fue lanzada al cielo. Los ojos de Robin brillaron con comprensión, recordando el diario de viaje de Noulen. Kounis y McKinley llevaron a Caelan y a los demás al bosque perdido, donde descubrieron varios cadáveres y señales de batalla. Entre los muertos había hombres con uniformes alados y otros vestidos con pieles y con las caras pintadas. Esos son los hombres de Enel, y guerreros andianos. Parece que están luchando de nuevo. McKinley observó la escena y habló con una mezcla de asombro y tensión. Inesperadamente, hoy hubo otra ofensiva sandiana. Esto significó que se habían reunido más fuerzas. El grupo aceleró el paso. Más arriba, en Upper Yard, los andianos habían reunido a sus guerreros de élite para otro intento de reclamar su tierra sagrada. Júralos por el gran guerrero Calgera que recuperaremos nuestra tierra y reavivaremos la luz de Sandor. Wiper levantó su lanza y su espada y rugió con determinación. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Los guerreros de Sandia gritaron al unísono, sus ojos ardían con espíritu de lucha. Divídanse, cuidado ahí fuera. Bajo el mando de Wiper, los guerreros de élite se dispersaron para contener a los sacerdotes. El propio Wiper lideró un escuadrón para atacar directamente a Enel, con el objetivo de decapitar al enemigo. Waras y Kamakiri lideraron un grupo y fueron rápidamente interceptados por el sacerdote Sura y sus soldados divinos. Salvajes ignorantes, esta es la prueba de la pelota. La probabilidad de supervivencia es solo del 10%. El corpulento sacerdote Sura se burló, lanzando esferas llenas de varias armas. El rostro de Kamakiri estaba sombrío mientras guiaba a sus guerreros a la batalla. En otra parte, el guerrero Brahm lideró un equipo contra el sacerdote Gedatsu de la prueba del pantano, y el guerrero Karuga se enfrentó al sacerdote On de la prueba de hierro. Desafortunadamente, todos los sacerdotes tenían acceso al mantre. Las élites de Sandia estaban claramente en desventaja y comenzaron a decaer. Wiper, que cargaba directamente hacia el templo, fue detenido por el sacerdote Sura de la prueba de cuerdas. Salvajes ignorantes, no son dignos de enfrentarse a Dios.
Sura sonrió con desdén. Estos atacantes habían venido más de una vez y siempre habían fracasado. Esta vez no sería diferente. Los ojos de Wiper ardían detrás de su máscara, sin dejarse intimidar por la burla de Sura. Esta vez, tenía una carta de triunfo, un dial de impacto especial, 10 veces más potente que lo normal. Ningún ser vivo podría resistir un solo golpe. Con ese poder, estaba decidido a derrotar a Enel y recuperar su tierra natal. ¡Vámonos! Destruyamos a todos los que se interpongan en nuestro camino. Wiper rugió, con los ojos rojos, y disparó una bala de cañón directamente a Sura. Auge. Con el sonido de los cañones, los guerreros andianos avanzaron como poseídos y se enfrentaron a los soldados divinos. Después de una feroz batalla, Sura finalmente fue derrotado, aunque todos los guerreros de Wiper habían caído. Wiper se apoyó en un árbol, respirando con dificultad. La brutal lucha había minado sus fuerzas. Bien hecho, demonio de guerra Wiper. Las pupilas de Wiper se contrajeron cuando se giró hacia la voz. Un hombre de más de 2 metros y medio se acercó. 4 tambores de trueno, marcados con magatama, colgaban de su espalda, y largas orejas colgaban junto a sus hombros. Los músculos de Wiper se tensaron instantáneamente. Ya te encargaste de mi sacerdote. Te daré una recompensa, 3 minutos. Puedes atacarme libremente durante 3 minutos. Levantó 3 dedos, sonriendo con desprecio. Presentía que Kaelan se acercaba. Calentarse con Wiper le ayudaría a pasar el rato. Bastardo. Wiper gruñó y disparó una bala de cañón a Enel. Auge. El proyectil atravesó el cuerpo de Enel sin hacerle daño, impactando el bosque que se encontraba detrás de él. Tus ataques son inútiles. Enel suspiró con fingida decepción. Enfurecido, Wiper lanzó una salvaje andanada de ataques. Pero bajo el mantre de Enel, ninguno aterrizó. Ni una sola hebra de su túnica fue tocada. Finalmente, Wiper se acercó, apuntando el impact dial en su mano izquierda hacia Enel y desatando una explosión masiva. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Wiper. Incluso la piedra se quebró bajo esa fuerza. Ningún supuesto dios podría resistirla. Auge. Pero para sorpresa de Wiper, Enel se convirtió en un rayo, evitando por completo el impacto. Tienes una buena idea, Wiper, pero es inútil. Ahora es mi turno. Reformándose tras un rayo, Enel apareció junto a Wiper. Una esfera de un deslumbrante rayo azul blanquecino se formó en su palma. 2 millones de voltios. Descarga. El rayo cegador envolvió a Wiper instantáneamente, dejándolo carbonizado antes de colapsar. El pecho de Wiper apenas se movió. Con el rabillo del ojo, vio a 3 sacerdotes arrastrando a Kamakiri, Braem y Karuga, derrotados. El contraataque sandiano había fracasado por completo. Enel es invencible. Wiper murmuró, tendido en el suelo. Su as bajo la manga, cuidadosamente preparado, había fracasado. Todos sus camaradas habían sido capturados. Incluso con su voluntad inquebrantable, ya no podía imaginar ninguna esperanza de derrotar a Enel. Un poder que podía predecir ataques. Un cuerpo inmune al daño. Un rayo que lo destruía todo. Enel realmente era un dios invencible. ¿Has llegado? Bien. El calentamiento ha terminado. Es hora de empezar. Enel se volvió hacia el bosque y su expresión se tornó seria. ¿Quién era? Wiper, aún consciente, escuchó las palabras y también miró hacia el bosque. Como el guerrero más fuerte de la tribu Sandian, solo lo habían usado como preámbulo. ¿Quién podría atraer tanta atención de Enel? Los sacerdotes también se tensaron. El hombre del mar azul que había destruido el juicio de Dios, había llegado. Chapter 59, Thundergod, el hombre del mar azul había traído consigo a algunos rezagados de la isla del cielo y, honestamente, Wiper se sintió un poco decepcionado. No era que fueran débiles. A su juicio, aquellas mujeres del mar azul tenían una fuerza igual a la suya, y el hombre que las lideraba irradiaba la presión de una auténtica potencia. Pero comparado con Enel, todavía no parecía suficiente. Enel, es la primera vez que nos vemos, y francamente, Kaelan miró a Enel y suspiró. Desde su perspectiva, Enel no se sentía más fuerte que Crocodile, solo más competente en aquí de observación. Ya había derrotado a Kekedrilo, no había razón para que no pudiera derrotar a Enel. Y ahora, después de su crecimiento desde Arabasta, Enel parecía aún menos impresionante. Blasfemia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Dios? Los 3 sacerdotes intercambiaron miradas y luego se abalanzaron sobre Kaelan simultáneamente. Nube de hierro. Nube de pantano. Ataque. En un instante, 3 ataques separados llegaron a Kaelan desde diferentes direcciones, sin puntos ciegos. Enel simplemente observaba. Quería ver de qué era capaz Kaelan, bajo la mirada preocupada de Kounis y los ojos curiosos de Wiper. Aburrido. Kaelan curvó el labio y blandió su espada con indiferencia. En un instante, los 3 ataques fueron aniquilados. Los sacerdotes salieron volando, gravemente heridos, y se estrellaron contra el suelo. Kounis se tapó la boca, sorprendida. Kaelan había derrotado a 3 sacerdotes de un solo golpe. La esperanza la invadió. Increíble. ¿Cómo es posible? Wiper gritó con incredulidad, ignorando sus propias heridas. Le había costado todo lo que tenía para derrotar a Sura. Sin embargo, este hombre había eliminado a 3 sacerdotes de un solo golpe. Fue aterrador.
pero aún así, no fue suficiente. Enel podía ver a través de todos los ataques con su mantra y transformarse en un rayo, lo que lo hacía inmune al daño. Estos sacerdotes eran basura, ni siquiera le habían puesto un dedo encima. La expresión de Enel se ensombreció, la forma en que actuaban sus sacerdotes era absolutamente humillante. No os avergoncéis con este tipo de basura, Caelan dijo con calma. Para él, derrotar a los sacerdotes no era nada especial. Hombre del mar azul. Arcos de relámpagos crepitaban alrededor del cuerpo de Enel mientras fruncía el ceño. Este hombre había asesinado a su supervisor de la puerta, había resistido su castigo divino y ahora estaba frente a él todavía hablando con tanta arrogancia. Desde que comió la fruta rumble rumble, nadie se había atrevido a desafiar su divinidad de esta manera. 60 millones de voltios. Descarga. Un rayo salió disparado de las puntas de los dedos de Enel hacia Caelan. Crepitar. Para sorpresa de todos, el espadón de Caelan se movió como si anticipara algo. La hoja, recubierta de aquinegro, bloqueó fácilmente el rayo. Wiper observaba en un silencio atónito, con un sentimiento amargo hinchándose en su pecho. El rayo que lo había derribado antes solo tenía 2 millones de voltios. Este era 30 veces más potente. Enel ni siquiera había usado su verdadera fuerza contra él. Lo que fue aún más impactante fue que Caelan no había bloqueado tan fácilmente. Estos dos eran mucho más fuertes de lo que pudiera haber imaginado. Tal vez este hombre del mar azul realmente podría derrotar a Enel. Wiper miró el rostro tranquilo de Caelan y, por primera vez, la verdadera esperanza floreció en su corazón. ¿Puedes usar mantra? ¿Y esa energía negra, qué es? La expresión de Enel finalmente cambió y exclamó en voz alta. Lo había visto claramente. Caelan se movió para contrarrestar el rayo en el momento exacto en que se liberó, tal como mantra. Esa habilidad solo debería pertenecer a él y a sus sacerdotes. Y el aura negra que anuló su rayo, nunca la había visto antes. Por primera vez, Enel sintió algo desconocido. Peligro. Le estás dando demasiada importancia. Es solo aquí. Caelan respondió con una sonrisa ante la confusión de Enel. Enel, quien nunca había salido de la isla del cielo, aún era demasiado inexperto. Si hubiera viajado por los mares, podría haber alcanzado la fuerza de un almirante. Aquí, ¿qué es eso? Enel no entendió, pero pudo leer claramente el desprecio en los ojos de Caelan. La vergüenza de la ignorancia y la rabia por ser menospreciado hervían en su interior. Enel no podía tolerarlo, no quería tolerarlo. El poder de Caelan era ciertamente extraño, pero debía tener límites. Pero como Dios, su poder era ilimitado. 200 millones de voltios. Dios del trueno. Enel liberó todo su poder. Un rayo azul blanquecino lo envolvió, transformándolo en un gigantesco dios del trueno. Una figura colosal, de más de 10 metros de altura, emergió. Los relámpagos danzaban sobre su cuerpo como una tormenta divina, irradiando una presión tan vasta como el océano. Aunque aún no habían atacado, Wiper, Counis, McKinley y los demás se sintieron como si estuvieran atrapados en una violenta tormenta marina, sofocados por la inmensa presión. ¿Esta es su verdadera forma, la forma de un dios?, exclamó McKinley, apenas capaz de mantenerse en pie. Los demás también estaban abrumados. Ante tal poder, no parecía haber esperanza de supervivencia. ¿Qué pasa? El rayo se acerca cada vez más. Counis jadeó, su cuerpo paralizado por la estática circundante. Cuando Enel tomó la forma de un enorme dios del trueno, arcos de electricidad llenaron el área, erosionando constantemente sus cuerpos. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Ni siquiera se ha movido. Wiper gritó. El solo hecho de estar cerca de Enel fue suficiente para empezar a morir. Perecer así, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse, qué final tan miserable. Nami y los demás estaban bien. Gracias al entrenamiento de Caelan, su aki de armamento estaba a punto de despertar, lo que les permitió abandonar el campo de relámpagos. Pero no les quedaban fuerzas suficientes para ayudar a Counis, a McKinley ni a los demás. Afortunadamente, Ganfal llegó de repente, volando en su extraño Pegaso, y rescató a todos de la zona de rayos. Justo cuando estaban a punto de agradecerle, Ganfal los despidió con un gesto. El peligro no ha terminado. Si no puede derrotar a Enel, estamos todos perdidos. Ganfal miró hacia el campo de batalla con una expresión seria. Al oír esto, todos volvieron su atención hacia Caelan y Enel. Esta batalla decidiría su destino. El enorme dios del trueno tenía poder suficiente para destruir toda la isla del cielo. Era como la legendaria ira de un dios, que venía a traer el fin del mundo. La gente no le teme a los dioses. Dios es el miedo mismo. Yo soy Dios. Enel se rió, proclamando su divinidad mientras las hormigas debajo de él huían en pánico. Con más de 10 metros de altura, Enel miró a Caelan con la esperanza de ver miedo en sus ojos, pero no había ninguno. Chapter 60 Obliterated. Este es el poder del dios del trueno. ¿Tienes miedo ahora, insecto? Enel miró a Caelan y su voz resonó como un trueno. No puedes convertirte en una verdadera potencia confiando únicamente en una fruta del diablo. Patético dios falso. Caelan alzó la cabeza y sostuvo la mirada del imponente dios del trueno sin pestañear. Su voz era serena y firme, pero resonaba más fuerte que cualquier trueno que crepitara en el cielo. Al ver a Caelan burlarse de él tan directamente, Enel se indignó. Él era el verdadero dios, el que mandaba sobre el trueno, aquel a quien nadie podía cuestionar. Sin embargo, una y otra vez, su autoridad divina había sido desafiada por este mortal. Era el insulto supremo.
y tal blasfemia acarrearía el castigo divino. Te destruiré con un trueno hoy. Enel rugió y el cielo se llenó de truenos en respuesta. El enorme dios del trueno levantó su brazo derecho, ardiendo con un rayo azul blanquecino, y lo bajó como si una montaña aplastara la tierra. Has abandonado tu única ventaja. Ahora has asegurado tu derrota. Caelan meneó la cabeza, sentenciando a Enel con un tono frío y definitivo. La única amenaza real que Enel representaba para Caelan era su velocidad en forma de rayo. Pero Enel, cegado por la ira, había renunciado a ello. Esta forma del dios del trueno podría parecer abrumadora, pero era solo un objetivo gigante. Noble Fantasen, 9 vidas disparando a las 100 cabezas. Caelan levantó su enorme espada, reuniendo maná y poder dentro de su cuerpo en su filo. La presión aumentó hacia el cielo, dispersando las nubes de tormenta como si fueran humo. Auge. Ante la mirada atónita de Enel, una colosal onda expansiva destrozó el brazo derecho del dios del trueno. Un instante después, el dios del trueno fue aniquilado por completo. El mantre de Enel percibió el peligro e instintivamente intentó transformarse en un rayo para escapar. Pero la ola se movió más rápido que sus pensamientos. Atrapado en la explosión, perdió todo el aliento y la presencia dentro de ese inmenso estallido de energía. Sin la protección del dios del trueno, la energía continuó avanzando, atravesando la isla misma. Incluso atravesó el mar de nubes, excavando una enorme zanja que tardó mucho en sanar. El estruendoso impacto y el espectáculo de la batalla dejaron a todos atónitos, incapaces de reaccionar durante varios instantes. Caelan suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Gracias, señor Caelan. Counis corrió hacia él y le hizo una profunda reverencia. Detrás de ella, McKinley y sus soldados estaban llenos de asombro, incapaces de formar palabras. Habían venido esperando morir, sin imaginar jamás que presenciarían una batalla tan épica. Un supuesto dios había caído ante ellos, completamente superado. Después del breve momento de alegría, McKinley envió rápidamente a varios hombres para llevar la noticia a Ángel Island. ¿Enel está realmente muerto? Ganfal murmuró, todavía incrédulo, como si estuviera sonámbulo. El hombre que una vez lo derrotó a él y a todos sus sacerdotes con facilidad, el autoproclamado Dios que había gobernado el cielo durante 6 largos años, ¿realmente había caído? Sí, muerto. Muerto como las cenizas del viento. Caelan respondió con seguridad mientras miraba a Ganfal. Enel había sido completamente aniquilado, su cuerpo reducido a cenizas y esparcido en el cielo. Si alguien aún pudiera regresar de eso, entonces Caelan estaría dispuesto a llamarlo un verdadero dios. Al escuchar la confirmación de Caelan, Ganfal estalló en lágrimas, todo su cuerpo temblaba. El tirano dios del trueno finalmente había desaparecido. Esta tierra por fin era libre de nuevo. Una vez había soñado con un guerrero del mar azul que caía del cielo para derrotar a Enel. Nunca pensó que tal fantasía se haría realidad. A su lado, Wiper miraba a Caelan, cuestionando todo lo que alguna vez había sabido. ¿Era este hombre realmente un simple humano? El dios del trueno, Enel, lo había llenado de desesperación. Pero el contraataque de Caelan fue tan abrumador, tan espontáneo, que no parecía real. Como descendiente del gran guerrero Calgera, esta fue la primera vez que Wiper sintió que no podía levantar su arma contra alguien. El dios del trueno al que no pudieron derrotar, ante Caelan, era tan frágil como un niño. La brecha era demasiado enorme. De vuelta en Ángel Island, todos miraban el cielo sobre Upper Yard en silencio. Enormes nubes de tormenta se agitaban arriba, y de vez en cuando caían relámpagos. Conocían muy bien este poder. Era el poder del dios Enel. Dios está enojado. Esa gente del mar azul y Counis están acabados. Los residentes susurraban desesperados. Pagaya, el padre de Counis, ya lloraba desconsolado. ¿Sobreviviría su hija a esto? Si él hubiera estado allí, la habría detenido. Era viejo. Debería haber ido en su lugar. Pero bajo tal ira divina, nadie pudo sobrevivir, ni siquiera el guerrero más fuerte. Entonces, de repente, un enorme rayo de luz atravesó las nubes de tormenta, dispersándolas por completo. Los relámpagos cesaron. Las nubes se desvanecieron. Un cielo despejado regresó sobre Upper Yard. ¿Ese hombre del mar azul realmente había derrotado el poder de Enel? ¿Podría realmente enfrentarse al dios de la isla del cielo? A los habitantes de la isla Ángel les costaba creerlo. ¿Cómo era posible derrotar a un dios omnisciente y omnipotente? Poco después, los mensajeros de McKinley llegaron con la verdad. El guerrero del mar azul, Caelan Alerik, ha derrotado completamente a Enel. Uno de los jóvenes guerreros corrió a través de Angel Town, con el rostro enrojecido por la emoción mientras gritaba la noticia. ¿Dios ha sido derrotado? La gente gritó con incredulidad. Habían vivido bajo el gobierno de Enel durante 6 años. Ninguno de ellos podía imaginar un poder lo suficientemente fuerte como para superarlo. Pero el espectáculo que habían visto en el cielo, y ahora esta noticia, entregada por guerreros que habían estado allí, tenía que ser verdad. Enel ha muerto. Somos libres. La isla entera estalló en vítores y celebración. Durante 6 años, habían estado encadenados por el miedo. Una sola palabra irrespetuosa podía significar la muerte por castigo divino. Pero ahora, esas cadenas se habían roto. La isla se sentía liberada por primera vez en años. Lamentaron no haber tenido el coraje de ir a presenciarlo ellos mismos, de ver el rostro del guerrero del mar azul que había derribado a un dios. Entonces, ¿Counis iba? Preguntó Pagaya, con voz temblorosa. Por supuesto, gracias a la fuerza del guerrero Caelan,
todos están a salvo. El soldado que dio la noticia sonrió, lleno de admiración y gratitud. Bien, eso es bueno. Pagaya finalmente se relajó. Las lágrimas aún no se habían secado en sus mejillas, pero ahora fueron reemplazadas por una sonrisa de puro alivio. Kounis vivió. Enel estaba muerto. La isla Ángel volvió a tener esperanza. Afuera del patio superior, el anciano Sandian estaba con Aise y Reki, mirando ansiosamente al cielo. Aise, ¿qué sientes? Aunque vio que las nubes de tormenta se desvanecían, el anciano todavía no podía creerlo del todo. Aise cerró los ojos y utilizó su poderoso Ki de observación innato para escanear el campo de batalla. La presencia de Enel se ha ido. La presencia del hombre del mar azul lo aniquiló. Es incluso más poderoso que un dios. Aise abrió los ojos, todavía en shock. Había estado siguiendo la batalla con su mantre todo el tiempo. Había visto caer a los guerreros andianos, había visto a Wiper desplomarse y había empezado a perder la esperanza. Entonces llegó Selenou y el dios invencible había caído. Bien, muy bien, vamos a agradecerle al poderoso guerrero del mar azul. El anciano lloró lágrimas de alegría y comenzó a caminar con Aise y Reki hacia el campo de batalla. Habían seguido la promesa de sus antepasados durante generaciones, recuperar a Perjard y reavivar la luz de Sandora. Ahora, ese sueño por fin estaba a su alcance. A mitad de camino, el anciano de repente se detuvo y se volvió hacia Reki. Regresa al pueblo y cuéntales a todos la buena noticia. Trae algunos regalos. Debemos honrarlo como es debido. ¿Qué opinas de las nuevas integrantes? Déjalo en comentarios. No olvides activar la campanita para no perderte el próximo destino. Postdata, pronto tendré Patreon y Ko-fi no está listo por completo, pero ya puedes invitarme un café, por si quieres apoyar este viaje. Gracias por navegar con nosotros.